La serpiente de asfalto, interminable, hipnótica y monótona, se desenrollaba perezosamente bajo las pesadas ruedas del camión de André, una cinta gris y caliente que cortaba en dos, con una precisión casi quirúrgica, el paisaje ondulante y de un verde profundo del interior del estado de São Paulo. Cada kilómetro recorrido, cada peaje pagado, cada pueblo anónimo y polvoriento dejado atrás en una estela de polvo y humo de diésel, era para André un pequeño y amargo triunfo sobre el silencio opresivo que habitaba en la cabina y, sobre todo, sobre el vacío inmenso, abisal, que se había instalado en su pecho como un inquilino permanente y no deseado. Las largas y solitarias viajes por carretera, que para otros camioneros eran simplemente un trabajo, para él no eran sino una fuga deliberada, un exilio autoimpuesto, una forma desesperada de poner distancia física, kilómetros de asfalto, entre él y los fantasmas de una vida que se había desmoronado con la fragilidad de un castillo de naipes, entre él y los recuerdos de una sonrisa que ya no existía más que en su memoria y de una promesa de futuro que se había hecho añicos de la forma más cruel e inesperada. La cabina de su camión, un espacio reducido, claustrofóbico y funcional, se había convertido en su único y verdadero hogar, su caparazón, un microcosmos de su propia y solitaria existencia. Olía a una mezcla persistente de café recalentado, tabaco rancio de cigarrillos consumidos uno tras otro durante las largas noches de conducción, y una soledad tan densa, tan palpable, que parecía tener una entidad física, un peso propio. En el salpicadero, justo encima del volante, una foto descolorida por el sol implacable de la carretera, de una mujer joven y sonriente, su esposa, era el único y doloroso vestigio de un pasado que dolía demasiado recordar, pero que era absolutamente imposible de olvidar. André conducía durante horas y horas, a veces días enteros sin apenas detenerse, con la mirada perdida en el horizonte infinito, la mente en un estado de duermevela, de anestesia autoinducida, dejando que el ronroneo constante y monótono del motor acallara el ruido ensordecedor de sus propios pensamientos, de sus remordimientos, de las palabras que nunca dijo, de su profunda, crónica y existencial insatisfacción con la vida que le había tocado vivir. Aquel día, sin embargo, en mitad de una tarde bochornosa y pesada, con el sol cayendo a plomo sobre el asfalto y creando espejismos de agua en la distancia que engañaban a la vista y al espíritu, la monótona y predecible sinfonía de la carretera fue abruptamente, casi violentamente, interrumpida por un sonido que no pertenecía a aquel paisaje de silencio y motores. Fue un sonido agudo, desesperado, un lamento lastimero que se coló por la ventanilla entreabierta de su camión y que se clavó en su conciencia adormecida como un anzuelo afilado. Un llanto que no era humano, que no era de un bebé, pero que contenía en su timbre toda la angustia, todo el dolor y toda la desesperación del mundo. El primer instinto de André, el del camionero pragmático, cínico y curtido por miles y miles de kilómetros de indiferencia forzada, fue seguir adelante, subir el volumen de la radio y pisar el acelerador. La carretera, él lo sabía muy bien, estaba llena de sonidos extraños, de animales atropellados, de miserias humanas y animales a las que uno aprendía, por pura supervivencia mental, a no prestar atención para poder seguir adelante, para poder cumplir con los plazos de entrega, para poder cobrar el flete. Pisar el freno de un vehículo de 18 ruedas en mitad de la nada por un sonido inexplicable era una imprudencia, una pérdida de tiempo valioso, una desviación peligrosa de la rutina que era su único y precario salvavidas. Pero aquel llanto, aquel lamento que volvía a repetirse, tenía una cualidad diferente, una nota de desesperación tan pura, tan auténtica y tan desgarradora que, en contra de toda lógica y de todos sus años de experiencia, resonó en el inmenso vacío de su propio pecho,
tocando una cuerda olvidada de empatía. Por un instante, aquel sonido de sufrimiento animal se confundió en su mente con el eco de su propio dolor silencioso, de su propia soledad infinita, movido por un impulso inexplicable, una fuerza que no supo identificar pero que fue más poderosa que su propia y arraigada apatía. André redujo la velocidad, encendió las luces de emergencia que parpadeaban como un corazón asustado y detuvo el pesado camión en el arcén polvoriento de la carretera desierta. El silencio que siguió al apagado del motor fue casi ensordecedor, un silencio profundo y absoluto, roto solo por el chirrido agudo e incesante de las cigarras, y, ahora más claro, más cercano, más nítido, aquel llanto lastimero que parecía nacer de la maleza reseca y espinosa que crecía junto a la cuneta, con el corazón latiéndole con una extraña mezcla de aprensión, temor y una curiosidad que no había sentido en años. Bajó de la cabina, el calor del asfalto quemando a través de las suelas de sus botas, siguiendo el sonido con cautela, como quien se adentra en territorio desconocido y potencialmente peligroso. Se adentró unos pocos metros en la vegetación reseca, apartando con sus manos las ramas espinosas que se le enganchaban en la ropa, y entonces la vio. La escena que se desplegó ante sus ojos fue tan devastadora, tan brutal en su miseria y en su crueldad, que por un instante sintió que el aire le faltaba, que sus pulmones se negaban a funcionar. Sintió una oleada de náuseas y una rabia fría que le subió por la garganta. Allí, bajo el sol implacable y justiciero, se encontraba una perra pastora alemana, o lo que quedaba de ella. Estaba en un estado de delgadez esquelética, sus huesos de la cadera y las costillas marcándose dolorosamente bajo una piel flácida y cubierta de llagas, suciedad y un sinfín de cicatrices antiguas que contaban una historia de sufrimiento prolongado. Sus ojos, dos cuencas vacías, lechosas y blanquecinas, revelaban una ceguera total y probablemente no reciente, lo que hacía su abandono aún más cruel e incomprensible. La perra estaba cruelmente amarrada con una cuerda gruesa, sucia y raída a un poste de señalización de tráfico oxidado, la soga tan corta y tan tensa que apenas le permitía moverse o tumbarse con comodidad, y junto a ella, dentro de una caja de plástico azul, de esas que se usan para transportar fruta en los mercados, abandonada entre la basura, las latas vacías y el polvo del arcén, se acurrucaba una camada de cachorros recién nacidos, tan pequeños, tan frágiles y tan vulnerables que parecían ratoncitos ciegos y sordos, llorando desesperadamente por el hambre, el frío de la noche anterior y el calor insoportable del día. A pesar de su ceguera, de su debilidad extrema y de su estado lamentable, la perra mantenía una postura de una dignidad y una ferocidad protectora que resultaban profundamente conmovedoras. Al sentir la presencia cercana de André, al oler su olor a humano desconocido, emitió un gruñido débil, un aviso gutural que era más de miedo y advertencia que de agresión, intentando interponer su cuerpo escuálido y tembloroso entre el extraño y sus crías. Era una leona defendiendo a su prole en las circunstancias más desesperadas e imposibles que se pudieran imaginar. André, que no era Lucas, sino un hombre forjado en la dureza de la carretera, se quedó paralizado, una mezcla de horror, una rabia helada y una tristeza infinita inundándolo por completo. ¿Qué clase de monstruo, qué ser desprovisto de la más mínima traza de humanidad, podía hacer algo así? Abandonar a un animal ciego, atado, junto a sus crías recién nacidas, condenándolos a una muerte lenta, agónica y segura, bajo el sol abrasador o bajo las ruedas de otro camión. La crueldad calculada de aquel acto superaba su entendimiento y tocaba una fibra sensible en su propio y desolado corazón, un corazón que él creía muerto y enterrado. Entonces, cuando André aún estaba intentando procesar la magnitud de la crueldad que tenía ante sus ojos, ocurrió algo que rompió el hechizo de horror que lo mantenía inmóvil. La perra,
como si percibiera a través de sus otros sentidos agudizados que André no representaba una amenaza, o quizás en un último y desesperado acto de súplica, de confianza ciega en la humanidad, dejó de gruñir. Con una lentitud y una dificultad extremas, se arrastró torpemente hacia él hasta donde la corta cuerda le permitía y, con una delicadeza y una precisión sorprendentes, agarró suavemente con su boca el bajo de su pantalón vaquero. No tiró con fuerza, no intentó morder, fue un gesto inequívoco, una guía, una petición. Lo estaba conduciendo hacia sus cachorros, confiándole lo único valioso que le quedaba en el mundo, su legado. Aquel gesto de confianza absoluta, de una vulnerabilidad total por parte de un animal tan terriblemente maltratado y asustado, derrumbó por completo y de forma instantánea las gruesas murallas que André había construido con tanto esmero alrededor de su corazón durante años. Sintió una punzada de emoción tan intensa, tan pura, que le hizo arder los ojos y le formó un nudo en la garganta. Se arrodilló lentamente en el suelo polvoriento, sin importarle la suciedad ni las espinas, hablándole a la perra en voz baja y suave, con una ternura que ni él mismo sabía que poseía. Tranquila, bonita, tranquila, no voy a hacerles daño, estoy aquí para ayudar, te lo prometo. La perra, como si entendiera el tono y la intención de sus palabras, soltó su pantalón y apoyó su pesada cabeza en el suelo, exhausta, pero sin apartar su atención de él ni un instante. Con sumo cuidado, casi conteniendo la respiración, André se acercó a la caja de plástico. El hedor a orina, a heces y a una incipiente enfermedad era intenso y repugnante, pero no le importó. Dentro, los 3 cachorros supervivientes se amontonaban desesperadamente en busca de calor y seguridad, temblando y llorando débilmente, sus pequeños cuerpos, casi sin pelo. Un cuarto cachorro, el más pequeño, yacía a un lado, inmóvil, rígido y frío, su pequeña y efímera vida extinguida antes siquiera de haber comenzado de verdad. El corazón de Andrés se encogió de nuevo con una punzada de dolor y rabia. Con la delicadeza de quien manipula el cristal más frágil y precioso, comenzó a sacar a los cachorros de la caja uno por uno, envolviéndolos con cuidado en una vieja camiseta limpia que sacó de su mochila. Luego, se enfrentó al nudo de la cuerda que aprisionaba el cuello de la madre. Estaba increíblemente apretado, casi incrustado en su piel, y la soga, áspera y sucia, había comenzado a cortar y a infectar la piel de su cuello. Con la ayuda de la navaja multiusos que siempre llevaba consigo en el bolsillo, y tras varios minutos de un trabajo paciente, meticuloso y cuidadoso para no herirla más, logró cortar la cuerda y liberar a la perra de su atadura. Ella no opuso resistencia alguna, permaneció quieta, como si supiera, con una sabiduría ancestral, que aquel era el comienzo de su salvación. En ese momento, André la bautizó mentalmente como Victoria, una promesa silenciosa, un juramento que se hizo a sí mismo de que su historia, a partir de ese instante, sería una de superación, de triunfo sobre la crueldad. Sin un plan claro en mente, sin saber muy bien qué haría a continuación, pero impulsado por una urgencia y una determinación que no admitían dudas ni vacilaciones, André improvisó el rescate con los recursos que tenía a mano. Creó un nido improvisado, cálido y seguro en el asiento del copiloto de su camión, utilizando mantas viejas pero limpias y algo de ropa que tenía en la cabina. Con una ternura que seguía sorprendiéndole a sí mismo, colocó a los 3 cachorros supervivientes en el nido, y luego, con mucho esfuerzo, paciencia y palabras de ánimo susurradas al oído, convenció a una Victoria débil, desorientada y asustada para que subiera a la cabina. El animal, a pesar de su ceguera y su extrema debilidad, pareció confiar ciegamente en él y, con un último y titánico esfuerzo, logró subir y acurrucarse junto a sus crías. Con la insólita y frágil familia a bordo, André arrancó el motor del camión y se reincorporó a la carretera,
esta vez con un propósito claro, urgente y desesperado: encontrar una clínica veterinaria lo antes posible, sin importar la distancia ni el tiempo que le llevara. La carrera contra el tiempo había comenzado. Cada minuto que pasaba era un minuto menos de vida para los cachorros y, para la propia Vittoria, conducía con una concentración y una velocidad que rozaban la imprudencia, sus ojos de camionero experto escrutando el paisaje en busca de cualquier señal de un pueblo, de una ciudad, de un lugar donde pudieran recibir la ayuda que tan desesperadamente necesitaban. La cabina de su camión, antes un santuario de soledad, silencio y pensamientos oscuros, ahora estaba llena de vida, aunque fuera una vida extremadamente frágil, temblorosa y quejumbrosa. Los gemidos débiles de los cachorros y la respiración fatigada y dificultosa de Vittoria llenaban el pequeño espacio, un recordatorio constante y sonoro de la inmensa responsabilidad que había asumido de forma tan impulsiva. Por primera vez en años, en muchísimos años, André no se sentía solo, sentía miedo, sentía una angustia terrible, pero también sentía una conexión profunda, un propósito claro que lo anclaba firmemente al presente de una forma que había olvidado por completo. Ya no huía de nada, ahora corría hacia algo, la esperanza de salvar una vida. Finalmente, tras casi una hora de conducción frenética y de tensión máxima, divisó a lo lejos, como un oasis en el desierto de asfalto, las luces de una pequeña ciudad. Sin dudarlo un instante, tomó el primer desvío y entró en el pueblo, preguntando a la primera persona que encontró, un hombre que regaba las plantas de su jardín, por una clínica veterinaria. La suerte, por una vez en mucho tiempo, pareció estar de su lado. Había una clínica veterinaria de urgencias abierta las 24 horas a pocas calles de allí. Andrea aparcó su enorme camión de la mejor manera que pudo en una calle estrecha, y con los cachorros en brazos y Vittoria siguiéndolo de cerca, guiada por su voz tranquilizadora, entró en la clínica como un huracán de desesperación y una brizna de esperanza. La clínica, pequeña pero impecablemente limpia y bien equipada, estaba atendida por una joven veterinaria de mirada inteligente y enérgica y dos asistentes que, al ver el estado lamentable y desesperado de los animales, reaccionaron con una profesionalidad, una empatía y una rapidez admirables. Se hicieron cargo de la situación de inmediato, sin hacer preguntas innecesarias, llevando a Vittoria y a los cachorros directamente a la sala de emergencias. La batalla por sus vidas, ahora en manos expertas y compasivas, se libraba en el interior, mientras André esperaba en la pequeña sala de espera, con el corazón en un puño, las manos manchadas de la sangre y la suciedad de su nueva y encontrada familia, y una sensación de impotencia que lo consumía. Las siguientes horas fueron una auténtica tortura de espera, incertidumbre y oraciones silenciosas. El equipo veterinario luchó incansablemente para estabilizar a los cachorros, que sufrían de una hipotermia severa y una desnutrición extrema que amenazaba con apagarlos en cualquier momento. Les aplicaron calor con mantas térmicas y lámparas infrarrojas, les administraron suero glucosado por vía subcutánea y trataron de alimentarlos pacientemente con un biberón especial, gota a gota. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos heroicos, el más frágil de los tres supervivientes, un pequeño macho al que André ya había imaginado en su mente llamando Corajem, no logró resistir. Su cuerpecito, demasiado débil, demasiado pequeño para tanta crueldad, se rindió. La noticia, comunicada con delicadeza por la veterinaria, fue otro golpe brutal para André, que sintió cada pérdida como si fuera suya, una nueva grieta en su ya roto corazón. Mientras tanto, la veterinaria, tras realizar radiografías, ecografías y análisis de sangre a Vittoria, confirmó los peores temores de André y añadió detalles aún más espeluznantes. La perra no solo sufría de una ceguera irreversible,
probablemente causada por una enfermedad degenerativa no tratada o un traumatismo craneal antiguo, sino que su cuerpo era un verdadero y doloroso mapa de la crueldad humana. Tenía varias fracturas antiguas en las costillas y en una de sus patas traseras, todas ellas mal curadas y soldadas por sí solas, lo que sin duda le causaba un dolor crónico e incapacitante. Además, encontraron una extraña y profunda marca de quemadura en su flanco, con la forma de una letra, como si le hubieran aplicado un hierro candente para marcarla como ganado. La conclusión de la veterinaria fue tan contundente como indignante. Vitoria había sido explotada sin piedad para la cría, utilizada como una fábrica de cachorros de pura raza para ser vendidos a buen precio, y una vez que quedó ciega y, por tanto, inútil y un gasto para su dueño, fue descartada de la forma más cruel, cobarde e inhumana imaginable. La rabia de Andrés se convirtió en una furia fría, contenida y decidida. Juró en silencio, ante la memoria de su esposa y ante el sufrimiento de aquella perra noble, que encontraría al responsable de aquella barbarie y que, de alguna manera, se aseguraría de que pagara por su inmensa crueldad. En medio de la revisión exhaustiva, una de las asistentes encontró, casi oculta bajo el pelo enmarañado y sucio del cuello de Vitoria, una vieja, reseca y gastada coleira de cuero. De ella colgaba una pequeña plaquita de metal, casi ilegible por el óxido, la suciedad y el paso del tiempo. Con mucho cuidado, utilizando un algodón con alcohol, lograron limpiarla y descifrar, con la ayuda de una lupa, un número de teléfono grabado a duras penas. Sin pensarlo dos veces, y con la esperanza de obtener alguna información que les llevara al culpable, André marcó el número desde su propio teléfono. Al otro lado de la línea, tras varios tonos, respondió una voz de hombre, áspera, desinteresada y con un claro acento rural. Era Senor Barros, el antiguo dueño de Vitoria. Cuando André, conteniendo su ira, le explicó con calma la situación, describiendo el estado en que había encontrado a la perra ciega y a sus cachorros, la respuesta de Barros fue de una frialdad y una falta de empatía que heló la sangre de André. Esa perra, inútil, dijo con un desdén que no intentaba disimular. Sí, la dejé en la carretera hace unas semanas. Se quedó ciega y ya no servía para criar. Solo me daba gastos y problemas. Hice lo que tenía que hacer. Es mi propiedad. Si la quiere, quédesela. Es un regalo. A mí ya no me da más lucro. Y colgó, dejando a André con el teléfono en la mano, temblando de una rabia impotente y una incredulidad absoluta ante tal nivel de deshumanización. Aquella confesión descarada, aquella visión de la vida, como un simple y frío balance de pérdidas y ganancias, solidificó la decisión de André. No iba a quedarse de brazos cruzados, no iba a permitir que aquel monstruo quedara impune. Con la ayuda de la veterinaria, que, indignada, le proporcionó la dirección de la finca de Barros que constaba en una antigua ficha de vacunación, André condujo hasta allí al día siguiente. La supuesta finca de cría era en realidad un lugar miserable, un infierno en la tierra, con decenas de perros de diferentes razas, encerrados en jaulas pequeñas, oxidadas y sucias, un criadero ilegal en toda regla que operaba al margen de cualquier ley o control sanitario. El enfrentamiento con Barros fue tenso, breve y peligroso. André, conteniendo a duras penas su ira para no acabar cometiendo una locura, lo confrontó directamente, acusándolo de crueldad animal, abandono y de dirigir un negocio ilegal. Barros, un hombre corpulento, de rostro congestionado y aspecto amenazador, se rió en su cara con sorna, admitiendo sin pudor lo que había hecho con Vitoria y diciéndole a André que se metiera en sus propios asuntos si no quería tener serios problemas, mientras señalaba una escopeta apoyada en la pared del porche. La actitud cruel, desafiante e impune de Barros no hizo más que reforzar la determinación de André. Lucharía con todas sus fuerzas por la custodia legal de Vitoria y sus dos cachorros supervivientes, y se aseguraría,
por todos los medios legales a su alcance, de que aquel hombre pagara por sus crímenes, y que aquel lugar infernal fuera clausurado para siempre, para garantizar un ambiente seguro, tranquilo y adecuado para la larga y delicada recuperación de Vittoria, que seguía profundamente traumatizada y desconfiaba de todo y de todos, y para el cuidado constante de los dos cachorros, a los que ahora llamaba con un cariño infinito Río y Serra, en honor a los paisajes que tanto recorría. Andrés supo que la cabina de su camión no era, ni de lejos, un lugar adecuado, así que tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Los llevó a la casa de su abuela, Dona Lucia, un pequeño y acogedor refugio en un pueblo tranquilo del interior, el único lugar en el mundo donde él mismo, incluso en sus peores momentos, se había sentido verdaderamente en casa, amado y seguro. Dona Lucia, una mujer de 80 años, de una dulzura, una sabiduría y una fortaleza inmensas, recibió a la insólita y rota familia con los brazos y el corazón completamente abiertos, sin hacer preguntas, solo ofreciendo consuelo y ayuda. Preparó un rincón cálido y tranquilo en su casa para Vittoria y los cachorros, junto a la vieja estufa de leña, y con su paciencia infinita, sus manos expertas en sanar heridas del cuerpo y del alma, y su amor incondicional, se convirtió en una pieza clave y fundamental en el lento y difícil proceso de curación de todos ellos, incluyendo a su propio nieto. Allí, en aquel remanso de paz, lejos de la crueldad del mundo y de las carreteras solitarias, André comenzó, casi sin darse cuenta, a documentar la increíble y conmovedora jornada de recuperación de su nueva y encontrada familia. Con su teléfono móvil, que hasta entonces había sido solo una herramienta de trabajo y una fuente de distracción vacía, comenzó a grabar y a fotografiar los pequeños pero inmensamente significativos avances diarios. La primera vez que Vittoria movió tímidamente la cola al oír su voz, el primer lametón de agradecimiento en su mano, la primera vez que se atrevió a jugar torpemente con sus cachorros, guiada solo por el sonido de sus juegos y por su infalible olfato, creó un perfil en las redes sociales, sin ninguna pretensión, con el simple nombre de Diario de Vittoria, simplemente para compartir aquella increíble historia de resiliencia y esperanza con sus pocos amigos y familiares, quizás como una forma de dar sentido a lo que había ocurrido. Para su completa y total sorpresa, la historia de André, el camionero solitario y su familia rescatada de la carretera comenzó a hacerse viral a una velocidad vertiginosa. Los vídeos y las fotos del vínculo creciente y conmovedor entre el hombre rudo y solitario y los animales que había rescatado tocaron el corazón de miles, y luego de cientos de miles de personas. La imagen de aquel hombretón, con sus tatuajes que cubrían sus brazos y su apariencia de tipo duro, cuidando con una ternura y una paciencia infinitas a una perra ciega y a sus dos pequeños cachorros, era increíblemente poderosa y universal. Se creó una ola de apoyo, cariño y conmoción a nivel nacional que superó todas sus expectativas. La fama repentina, sin embargo, como una moneda de dos caras, atrajo una atención no deseada y peligrosa. Senor Barros, al enterarse a través de los medios de comunicación de la inmensa popularidad que había adquirido la historia de la perra que él había descartado cruelmente por inútil, y percibiendo el potencial valor mediático y, sobre todo, económico que ahora tenía, decidió actuar con la codicia y la falta de escrúpulos que lo caracterizaban. Contrató a un abogado sin escrúpulos y entró con un proceso judicial formal para rehaber la posesión de los animales, alegando cínicamente ante el juez que habían sido robados de su propiedad y que él era la verdadera víctima de un secuestro de mascotas y de una campaña de difamación en su contra, amenazado por la fría y a menudo injusta letra de la ley, que en un principio y sin un buen abogado podría favorecer al dueño legal y registrado de los animales. Andrés se vio envuelto de la noche a la mañana en una batalla legal desigual, costosa y desesperante. El sistema legal,
frío, burocrático y basado en el concepto de propiedad. No entendía de lazos afectivos, de justicia moral o de vínculos forjados en el sufrimiento y la superación. El miedo atroz a perder a Vittoria, a Rio y a Serra, a la familia que le había devuelto un propósito y un sentido a su vida vacía, se apoderó de él, amenazando con devolverlo a la oscuridad de la que apenas comenzaba a salir. Desesperado, sintiendo que el mundo se le venía encima y aconsejado por algunos de los miles de seguidores de su página, que se habían convertido en su ejército de apoyo, André decidió jugar su última y más poderosa carta. Publicó una carta abierta online, un texto largo, sincero, visceral y desgarrador, donde contaba con todo lujo de detalles y sin omitir nada la historia completa, el rescate en la carretera, las condiciones infrahumanas en las que encontró a los animales, la confesión telefónica cínica y descarada de Barros, el estado deplorable de su criadero ilegal, la crueldad sistemática sufrida por Vittoria y documentada por la veterinaria. Expuso su corazón, su verdad y su vulnerabilidad al mundo, pidiendo ayuda no para él, sino para su familia. La respuesta fue absolutamente, increíblemente y abrumadoramente avasalladora. La carta fue compartida cientos de miles, y luego millones de veces, en cuestión de horas. Los medios de comunicación más importantes del país se hicieron eco de la historia, convirtiéndola en un debate nacional sobre los derechos de los animales y la crueldad humana. Una inmensa red de apoyo se formó espontáneamente alrededor de André y su causa. Testigos clave, que antes tenían miedo de hablar, como la recepcionista de la clínica veterinaria que había escuchado la llamada a Barros, o el frentista de un puesto de gasolina cercano al lugar del abandono que recordaba haber visto la furgoneta de Barros merodeando por la zona ese día, se ofrecieron valientemente a declarar a su favor. Una campaña nacional de crowdfunding con el lema "Fica Vittoria, quédate". Vittoria surgió para pagar los gastos legales de André y recaudó una suma de dinero asombrosa en muy poco tiempo. La sociedad civil había hablado, y su voz era un trueno. El clímax de esta emocionante y tensa historia tuvo lugar en el pequeño juzgado de la comarca, que aquel día estaba completamente abarrotado de periodistas, cámaras de televisión, activistas por los derechos de los animales y ciudadanos anónimos de todas partes que habían acudido para apoyar a André en su día decisivo. La atmósfera en la sala era eléctrica, una mezcla de tensión, expectación y una palpable solidaridad. De un lado de la sala, el abogado de Senor Barros, un hombre de traje caro, sonrisa socarrona y una arrogancia insultante, presentaba argumentos fríos, técnicos y deshumanizados sobre el derecho a la propiedad, el valor comercial de los cachorros de pura raza y los registros de propiedad de Vittoria que acreditaban a su cliente como el dueño legal. Del otro lado, André, sin un abogado de renombre pero con la verdad, la justicia moral y el apoyo de miles de personas de su parte, presentó su propia y emotiva defensa. No se basó en leyes complejas ni en artículos del Código Civil, sino en el amor, la evidencia y la decencia humana. Mostró en una pantalla grande las fotos del rescate, los vídeos de la lenta y conmovedora recuperación de Vittoria, los informes veterinarios, que detallaban de forma cruda e incontestable el abuso sistemático sufrido por la perra, y luego, con una elocuencia que nacía directamente del corazón, habló, describió el vínculo que los unía, la familia que habían formado contra todo pronóstico, el propósito y la alegría que aquellos animales le habían dado a su vida vacía y solitaria. Su testimonio, sincero y desgarrador, silenció la sala. El juicio, que había mantenido en vilo a todo un país, llegó a su fin con una decisión marcante, valiente e histórica por parte de la jueza Almeida, una mujer conocida en el ámbito judicial por su sabiduría, su integridad y su profunda humanidad. Mirando fijamente, primero a un Senor Barros visiblemente incómodo y desafiante, y luego a André,
que sostenía con suavidad a una tranquila y confiada Vittoria a su lado en la sala del tribunal, la jueza pronunció las palabras que se convertirían en un precedente legal y en un titular en todos los periódicos al día siguiente: las leyes y los papeles, señor Barros, pueden decir quién es el dueño legal de un animal, pero solo el amor, el cuidado, la compasión y el sacrificio prueban quién es su verdadera familia. Y en este tribunal, hoy, la familia ha ganado. Concedió la guarda definitiva y permanente de Vittoria, rió y Serra a André, y ordenó la apertura inmediata de una investigación criminal exhaustiva contra Barros por maltrato animal continuado y por el funcionamiento de su criadero ilegal. La sala del tribunal estalló en aplausos, vítores y lágrimas de alegría. André, ahora una persona completamente transformada, con una luz en los ojos que había estado apagada durante años y con un nuevo y claro propósito en la vida, salió del juzgado bajo una lluvia de felicitaciones, abrazos de desconocidos y flashes de cámaras. En los días siguientes, rechazó con amabilidad pero con firmeza lucrativas propuestas de la prensa y de programas de televisión para explotar su historia y la de sus perros, pero aceptó con gusto y, sin dudarlo, la invitación de varias escuelas y organizaciones para ir con Vittoria a hablar con los niños y jóvenes sobre la compasión, la responsabilidad y el profundo respeto que debemos tener por los animales. Su vida en la carretera, su esencia de hombre libre, continuó, pero ya no era una fuga desesperada de sí mismo. Ahora, cada viaje tenía un destino, un sentido, una alegría. En la puerta de su camión, donde antes no había nada más que el logo de la empresa de transportes, ahora lucía con un orgullo inmenso un nuevo nombre, pintado a mano con letras grandes, alegres y coloridas: Familia Vittoria, amor en movimiento. Ya no era un hombre solitario y amargado que recorría sin rumbo las interminables carreteras de Brasil. Era el guardián, el padre, el protector de una familia improbable, una familia nacida del dolor, de la crueldad y de un encuentro fortuito en una carretera olvidada, una familia que le había enseñado la lección más importante y sanadora de todas, que para ver de verdad, para encontrar el camino a casa, para sanar un corazón roto, no se necesitan los ojos, sino el corazón. Y su corazón, por fin, después de tanto tiempo, estaba lleno, rebosante de un amor tan grande como el camión que conducía.